Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, Entre Amigos y Conocidos. Es chévere. Muy buenos días, estamos ya en este espacio del Centro Cultural Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, donde vamos a dar un recorrido gracias al coordinador técnico del centro, Pablo Rosero Rivadeneira, que siempre nos está dando pues estas facilidades para poder hablar de la historia, de estas anécdotas que también nos gusta, pero hablando también de la identidad, que es otro tema muy, muy importante. Así que vamos a hacer este paseo virtual y quiero ya presentarles. Él es Pablo, les saludamos. Hola. Estamos en vivo para todas, para Riobamba a través de Radio Río 95.7 y también a través de nuestras redes. Finalmente llegó el día en que puede estar acá después de tanto que yo me estaba haciendo invitar, pues llegó el día. Saludos, Pablo. Saludos, Diego, muchísimas gracias también por el espacio. Saludos a todas las personas que nos escuchan, nos ven a través de este medio. En efecto, nos encontramos en la capilla del Centro Cultural Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit. Como yo te comentaba fuera de cámara, este edificio albergó al Colegio Loyola, que cerró en el año 71, y como siendo un colegio jesuita, pues tenía su capilla. Entonces, hoy en día ya no se celebran aquí misas, sin embargo la utilizamos como una sala de exposiciones temporales, y en este espacio es donde hemos preparado la exposición Memorias de un Héroe, como un homenaje al Mariscal Sucre en el bicentenario de la batalla de Pichincha. Bueno, y la propuesta es que ir mostrando a toda la gente que nos está escuchando y viendo también, vamos a tratar de hacer gráficos también con las palabras para aquellas personas que solo están en la radio. Y bueno, las personas que están conectadas en redes, pues podrán ustedes ver las imágenes de lo que vamos a ir contando. ¿De dónde empezamos? Cuéntanos tú, Pablo. Bueno, empezamos con el homenajeado, digamos, que aquí lo tenemos, el mariscal Antonio José de Sucre. Este es un óleo sobre pergamino que tiene una gran particularidad. Es quizás el único retrato posado de Sucre, mejor dicho, hecho en vida de Sucre. Este retrato fue hecho en 1829 por José Sáez, un pintor de Quito, que algunas investigaciones nos dicen que el apellido no era Sáez, sino Páez. Él realiza este retrato de Sucre un año antes de la muerte del mariscal, ¿no? Hay otro retrato un poco anterior, de 1823, no lo tenemos aquí, hecho por Antonio Salas, pero esos dos serían los dos retratos que se hacen en Quito, vida de Sucre. Entonces, esta es una joya que por primera vez sale a vista del público, de hecho sea de paso. Además de eso, también hemos creado una vitrina donde tenemos una serie de libros, que es una pequeña muestra de todo lo que tenemos en relación a la figura del mariscal Sucre. De toda esta colección aquí podemos destacar justo el que tenemos aquí en el ángulo inferior derecho, que es el ensayo de la iconografía del mariscal Sucre, hecho por Cristóbal de Gangotena y Gijón en 1924. Muestra todos los retratos que existían en ese momento del mariscal Sucre y parte justamente del retrato que acabamos de ver hace un momento, hecho por este pintor de apellido Sáez o Páez, como afirman algunos investigadores. Además de esto, también hemos realizado una investigación que ha tomado varios meses, y hemos encontrado, por ejemplo, este plano de la ciudad de Cumaná a fines del siglo XVIII. Cumaná, como sabes, pues es la tierra natal del mariscal Sucre. Y tenemos un texto donde se dice que en la calle del Paraíso, en la plaza del mercado, estaba el Palacio Sucre, que perteneció a su familia. La familia Sucre era una familia realista, pero que cuando llegan las luchas por la independencia, pues toma partido por la causa de la libertad. Incluso tenemos aquí, puedes verlo, una transcripción hecha, ya es un mecanografiado, de la partida de bautismo del mariscal Sucre. Además de esto, una joya que ha sido una sorpresa encontrarla, ha sido este grabado, que es una belleza, del mariscal Antonio José de Sucre. Este grabado lo teníamos nosotros en nuestra reserva. Lo encontramos y lo sometimos a un proceso de restauración. Es un grabado hecho por la imprenta, mira, aquí lo puedes ver incluso, hecho en París por la imprenta L. Turgis. Esta imprenta Turgis empezó en Toulouse, luego avanzó hacia París y terminó poniendo una sucursal en Nueva York.
El grabado fue hecho en 1876. Eso lo pudimos comprobar a través de una buena amiga de esta casa, la investigadora María Elena Barrera Agarwal, quien nos facilitó el catálogo de la imprenta Turgis de ese año, y ahí pudimos encontrar este dato del año en que fue hecho este grabado del mariscal Antonio José de Sucre. Además de eso, pues la exposición no solamente es pictórica, sino también documental. Entonces nosotros estamos mostrando muchas de las joyas documentales que conservamos en nuestro archivo histórico. Y lo que estamos viendo en este momento es un pedimento de un soldado realista. Esa también es una de las características de nuestra exposición. Queremos mostrar no solamente la visión de los vencedores, sino también la de los vencidos. Entonces, este documento es de un moreno libre de Guayaquil que ha combatido en la causa del rey. Y él dice algunas cosas muy importantes. Cuando presenta toda su hoja de servicios, él menciona que combatió nada menos que en la batalla del Panecillo de noviembre de 1812, cuando se pierde el Estado Libre de Quito, ¿no? Del que hemos hablado en algunos otros programas, que tuvo tanta importancia, hoy prácticamente nadie lo conoce y sin embargo tuvo una trascendencia muy importante, a pesar de su duración efímera. Con apoyo del Archivo de Indias de Sevilla, nos dirigimos al Archivo de Indias y ellos nos facilitaron 2 ejemplares en buena resolución, 2 fotografías digitales, las cuales hemos impreso, de los dragones de milicias de Quito y de Guayaquil. Estos son los uniformes de los soldados realistas. Estos 2 dibujos datan de 1785. Entonces, incluso en el de los dragones de las milicias de Guayaquil, podemos ver toda la descripción del uniforme, del uniforme militar que tenía esta compañía de soldados realistas. Estos no eran patriotas, no eran realistas. Estamos hablando mucho antes, estamos en 1785. Pero claro, no solamente tenemos esto, sino además tenemos una sección donde hablamos de la presencia de la mujer en todo este proceso independentista. Y aquí tenemos a una protagonista de todas estas luchas libertarias. Ella es Rosa Montúfar y Larrea, hija del marqués de Selvalegre, Juan Pío Montúfar. A Rosa le tocó afrontar todos esos años difíciles, complejos, desde el primer grito de la independencia hasta la lucha por la batalla de Pichincha, ¿no? De hecho, ella y su esposo Vicente Aguirre son los que reciben al mariscal Sucre en su hacienda de Chillo. En Chillo es donde Sucre llega y planifica toda la estrategia para tomarse la ciudad de Quito, lo que pues ya conocemos luego como la batalla del Pichincha, ¿no? De ahí salió, se dirigió a Chillogallo, en Chillogallo pernoctó y desde ahí emprendió pues todo este ascenso al Pichincha, ¿no? Entonces, hay incluso cartas muy afectuosas de Sucre dirigidas a su amigo Vicente Aguirre, en las que pide un saludo especial y un recuerdo cariñoso para doña Rosa. Tú decías antes en un recorrido previo que corresponde a qué etapa de la vida de Claro, Rosa. aquí en este cuadro pues ya vemos a doña Rosa en su etapa adulta, ¿no? Esto será más o menos de mediados del siglo XIX. Cuando ella tuvo que vivir todo este proceso de la independencia, pues claro, fue en su juventud. De hecho, hay una carta que ella dirige a Sucre y le dice mi juventud ha estado, se ha visto salpicada por todos estos acontecimientos tan trágicos, porque le tocó vivir situaciones difíciles. Montes, cuando se pierde el Estado Libre de Quito, del que hablábamos hace un momento, Montes ordena que se secuestren, se incauten todas las propiedades de la familia Montúfar. Ellos perdieron absolutamente todo. El papá, Juan Pío Montúfar, el presidente de la Junta de 1809, fue deportado y de hecho murió en España. Su hermano Carlos, que ya lo vamos a ver enseguida, murió combatiendo en 1816. Incluso se dice que ella, en un momento, por la libertad de su hermano Carlos, llegó a pagar 2,000 pesos. Haciendo un cálculo, 2,000 pesos sería más o menos, de esa época serían hoy unos $200,000. Entonces, imagínate. Y luego el mariscal Sucre, cuando ya se produce el triunfo de Pichincha, ordena que se devuelvan a la familia Montúfar todos los bienes que ellos tenían. Incluso tenemos aquí en la Biblioteca Ecuatoriana un documento que es como el acta de acuerdo que llegan con la persona que había sido administrador durante todo ese periodo que las haciendas estuvieron en manos de la corona. Entonces, finalmente pudieron recuperar estas propiedades. Pero además de eso, aquí tenemos un documento, tú lo vas a ver aquí. Mira la firma de quién lleva, nada menos que la firma del marqués de Selvalegre. Es un documento del año 1800,
uno o dos, si no estoy mal, y trata sobre una pulpería del barrio de San Blas, aquí en Quito. La pulpería, recordemos, es lo que hoy día llamaríamos una tienda de abarrotes. Entonces, hablan de a quién le van a entregar esa pulpería del barrio de San Blas. Y al lado tenemos también un documento de Pedro Montúfar, hermano del marqués de Selvalegre, y que también tuvo una destacada participación en las luchas por la independencia. Pero no solamente hablamos de estas figuras grandes, sino también tratamos de rendir un homenaje a la participación de la mujer, ¿no? Y aquí tenemos un cuadro, este es un cuadro de autor no identificado, no sabemos quién está representado aquí, pero al lado nosotros hemos puesto un texto que encontramos en un libro muy interesante que se llama Monografía General del Cantón Píllaro, y habla de 3 mujeres que, vestidas de hombre, se presentaron al mariscal Sucre para combatir en el Ejército Libertador. De hecho, llegaron a combatir en la batalla del Pichincha, y una de ellas fue herida, pero no se sabía que era mujer. Entonces, cuando es herida, para darle los primeros auxilios, ahí encuentran que es mujer. Sucre, lejos de indignarse o de molestarse, Sucre las elogia a esta mujer y la nombra sargento. Las otras 2, en cambio, les pasó lo mismo, pero en la batalla de Ayacucho, en 1824. Entonces, este es un relato que este padre Cova Robalino recuerda haber escuchado de labios de su bisabuela. Aquí la tenemos el nombre, se llamaba Trinidad Medina, la bisabuela del padre Cova, y ella se acuerda cómo cuando fue la guerra de Huachi, ¿no? Sabemos, hemos hablado otras veces, ¿no? Huachi, cerca de Ambato, ¿no? Ocurrió todo esto, ¿no? De estas mujeres que fueron a combatir vestidas de hombre y con nombres de hombres. Se llamaban, vale la pena recordar esos nombres, Gertrudis Esparza, María Inés Jiménez y Rosa Robalino. Y se presentaron con los nombres de Manuel Esparza, Manuel Jiménez y Manuel Jurado. Es importante ahí, desde los archivos, desde la investigación seria, determinar la presencia realmente de la mujer en el proceso independentista y, de hecho, en las batallas, en las guerras, en acción, digamos. Justamente, nosotros, como parte de la exposición, hemos preparado un catálogo, un libro, ¿no? que lleva el nombre de la exposición, donde hay varios artículos, y uno de ellos, de Alexandra Sevilla, habla justamente sobre la figura de Rosa Montúfar y la participación de la mujer en el proceso de la independencia. Y para cerrar el tema referente a las mujeres, tenemos esta maravilla. Es una carta que le dirigen a Sucre desde Otavalo el 31 de agosto de 1822, hace 200 años y unos pocos días, ¿no? En la cual la hija del administrador de rentas reales le dice a Sucre que su papá tenía un problema, le estaban poniendo un pleito por haber utilizado caudales que habían sido de las rentas del rey para destinarlo a la causa de la independencia. Como ya había triunfado Sucre, la hija le pide pues que intervenga, pero además menciona la difícil situación económica que esa familia estaba pasando. Pero además de esto, tenemos aquí, mira, esto sí ya es como decir la joya de la corona. Tenemos aquí varios documentos firmados del mariscal Sucre e incluso un documento de su puño y letra. Este documento que tú estás enfocando en este momento es una disposición, un decreto que realiza Sucre ya como intendente de Quito, luego de la batalla del Pichincha, sobre la circulación de moneda falsa. Recuerda que una vez que se produce el triunfo de Pichincha, ya el sistema político cambia totalmente. Pasamos a ser una república, a ser parte de la Gran Colombia, y Sucre es nombrado intendente, que era como el responsable de todo el departamento del sur, de lo que hoy pues es nuestro país. Además, de acá en el ángulo superior derecho tenemos, ahí podemos conocer la caligrafía del mariscal Sucre. Este es un documento muy curioso que se llama Apunte de la ropa que llevo. Sucre hace un listado de su ropa, de su menaje personal, y hasta hace muy poco pensábamos que este documento se refería a la prolijidad de Sucre para conducir sus cosas, pero hemos encontrado otra carta escrita al día siguiente donde él quiere destinar esa ropa que le está enlistando, la quiere destinar al Ejército Libertador que está en Quito, porque una de las necesidades que tenían el Ejército Patriota era la falta de vestimenta. Incluso circuló en Quito una copla, ¿no?, que se les burlaba a los soldados patriotas y les decía: los muertos en el infierno se están finando de risa de ver a los colombianos con casaca y sin camisa. Así se les burlaban por la falta de vestimenta. Hablábamos hace un rato de la familia Montúfar y aquí tenemos a un protagonista excepcional.
es nada menos que Carlos Montúfar y Larrea, que es pues una de las figuras que empezó toda esta lucha libertaria. Recordemos que él en 1802 sale de la presidencia de Quito rumbo a España, nada menos que con el barón Alejandro von Humboldt. Él se dirigía a España pues a terminar su formación militar, y cuando se produce el 10 de agosto de 1809, en el que tiene activa participación su padre, el marqués de Selvalegre, él regresa un año más tarde, regresa un mes después del fatídico 2 de agosto, pero él llega en calidad de comisionado regio, es decir, era el comisionado por el rey para poder calmar los ánimos. Pero algo sucede, ¿no? Que él más bien se decanta totalmente por la causa de la libertad, lidera una segunda junta que ya, pues ellos ya utilizan abiertamente la palabra independencia, o sea, ya es una ruptura total con España, y finalmente todo esto concluye con el Estado Libre de Quito, que tuvo duración pues en ese heroico año de 1812, lamentablemente una duración muy efímera. En noviembre de 1812 concluye ese primer intento por la libertad del territorio de lo que hoy es nuestro país. Pero junto a Carlos Montúfar y Larrea, que por cierto muere fusilado en Buga en 1816 por este sanguinario coronel realista Juan de Sámano, que irónicamente, aquí un comentario, irónicamente, Montes, el que lideró la arremetida realista contra el Estado Libre de Quito, y Sámano, que era su lugarteniente, los dos tienen nombres de calles importantes de Quito. Y de otros personajes que vamos a ver aquí, no hay absolutamente nada. Pero más allá de eso, junto a la figura de Carlos Montúfar, tenemos esta belleza que es creo que es un dibujo del volcán Pichincha, pero si te asomas al ángulo superior izquierdo, vas a ver que es nada menos que de Alejandro von Humboldt, ¿no? Que como sabemos, pues él estuvo en la presidencia de Quito en 1801 al 2, ¿no es cierto? Lideró varias expediciones, incluso intentó un ascenso al Chimborazo. Ustedes que son de Riobamba, eso les dirá mucho, ¿no es cierto? Y también, pues en sus expediciones lo acompañó Carlos Montúfar. Ahí hay toda una historia, ¿no? De que si hubo o no hubo una relación, pero no vamos a profundizar en aquello. Justo hablábamos otras cámaras de estas cartas de Caldas que nos cuentan todas estas historias, y yo te decía, pues es la única fuente que afirma esto, entonces para mí eso ya me da para dudar, ¿no? Cuando hay solo una versión, yo creo que es mejor ser prudente y no profundizar en eso hasta encontrar otras evidencias que nos permitan confrontar o descartar lo que estamos afirmando, ¿no es cierto? Siguiendo con las bellezas documentales que tenemos aquí en la exposición, te puedo mostrar este documento. Mira que lo vemos, está en un tomo empastado con otros documentos de la campaña de Pichincha, pero esta es una carta que escribe un clérigo realista un día antes de la batalla del Pichincha. Y básicamente lo que él dice es: todo está perdido, estamos rodeados, en cualquier momento llega Sucre, ha interceptado ya el correo. Esta carta la escribe este clérigo, se llama Tiburcio Peñafiel, la dirige al obispo de Popayán, Salvador Jiménez. Y le dice, yo no sé, le dice, si yo pueda volver a escribirle porque Sucre va a interceptar mi correspondencia. Pero da un dato adicional, te acordarás que en algún programa hablábamos de lo que ocurre en los días previos de la batalla del Pichincha. El hijo de Melchor de Aymerich, del contendor de las fuerzas patriotas, sufre un accidente subiendo por la calle del Mesón a caballo. Choca contra alguien que iba cruzando con un cargamento de leña y cae y mueren en el instante. Todo eso nos da este documento valiosísimo que lo tenemos aquí como parte de nuestro acervo. Y ya enfocándonos en la batalla como tal, la batalla del Pichincha, nos tenemos aquí un croquis de la batalla que muestra el avance de las tropas patriotas y de los realistas, hecho nada menos que por el coronel Alfaro, muchos años después de la batalla, casi 100 años después de la batalla, en 1909. Pero quien hizo este croquis es el Estado Mayor del Ejército, pero bajo las órdenes de Olmedo Alfaro, que no es cualquier persona, él era hijo del viejo luchador, de Eloy Alfaro. Y como en ese momento su padre, don Eloy, estaba en el poder, pues hicieron este mapa, que tiene, por cierto, algunos errores, ¿no? Nos muestra una trayectoria de los soldados realistas que no está pegada a la realidad, pero pues eso suele suceder muchas veces con los documentos, es totalmente normal. Tenemos un óleo de Olivar, de autor aún no identificado, ya del siglo XX,
Y esta belleza que es la primera edición del famoso Canto a Bolívar, ¿no? La Victoria de Junín, hecha por el poeta José Joaquín de Olmedo. Entonces estamos viendo, mira, esto es de 1826, es decir, estamos a casi 100 años, a casi 200 años, perdón, de este documento. Y aquí en el centro de la exposición tenemos nuevamente, como digo, al homenajeado, al mariscal Antonio José de Sucre, retratado por Atahualpa Villacrés, un pintor ya del siglo XX. Este es un óleo hecho en 1934. Atahualpa Villacrés, pues como podemos darnos cuenta viendo este óleo, él estaba muy influido por el impresionismo y él aspiraba a este artista a llegar a triunfar en Europa, a donde finalmente llegó, previo el paso por Estados Unidos. Pero en Europa, lamentablemente, pues no fue tan acogido, la pasó realmente mal y tuvo un final trágico. Su familia la estaba pasando muy mal, deseaban volver al Ecuador, su esposa estaba realizando gestiones para volver a Ecuador con la embajada en Francia, y un día con un funcionario de la embajada, su esposa regresan a la casa y huelen a gas. Y resulta que pues él había abierto la llave del gas y puso fin a su vida, lamentablemente. Un artista de tanto mérito, del cual, por cierto, es justo realizar un homenaje. El Ecuador, lamentablemente, a veces se olvida de sus grandes hombres y de sus grandes artistas, los tiene como marginados. Y más bien a cosas sin importancia les damos una importancia desmedida, ¿no es cierto? Entonces, eso también se propone esta exposición, rendir un homenaje a todas estas figuras que lucharon por la libertad, esa libertad tan anhelada que hoy, 200 años después, tal vez nos preguntamos, ¿no?, si verdaderamente ha llegado. Sí, avanzando con la exposición, tenemos acá un óleo de otro personaje muy importante de estas luchas. Se trata de José María Sáenz. Él era un soldado realista inicialmente. Era hermano de Manuelita, y Manuelita consigue que su hermano se pase a las filas patriotas. Combatió en Pichincha, combatió en Tarqui también, y lamentablemente tuvo igual un fin trágico. Cuando ya se inaugura la República, está Flores de presidente, José María Sáenz, junto con otros intelectuales quiteños, entre ellos Ignacio Saldumbide, fundan la Sociedad del Quiteño Libre, ¿no?, que era de oposición al gobierno de Flores. El gobierno de Flores los persigue y a muchos de estos intelectuales son asesinados. Primero asesinan nada menos que al coronel Francisco Hall, que fue una de las figuras más importantes de la lucha por la independencia, combatiente de Pichincha, y a todo este personaje que todas las fuentes nos dicen que era un hombre muy querido de su época. Imagínate, lo matan a lanzazos, lo cuelgan en un poste en la plaza de San Francisco de Quito, desnudo. Se dice que las monjas de Santa Clara, avergonzadas por este hecho, mandaron unas sábanas para por lo menos cubrir el cuerpo. Y luego Sáenz y Saldumbide, que habían logrado escapar de esta masacre, se trasladan al sur de la actual Colombia, regresan a ver si se han calmado los ánimos y son finalmente atrapados y asesinados en Pesillo, que es una hacienda cercana a Cayambe. Esto impactó muchísimo y fue una mancha negra, digamos, de la que yo creo que nunca se recuperó ni se recuperará el gobierno de Juan José Flores. Y abajo tenemos pues 3 libros que hablan de este hecho trágico. El uno es una biografía de José María Sáenz, hecha en 1974 por el Ministerio de Defensa, es parte de nuestro acervo. Y acá tenemos un relato hecho por una figura presencial de los hechos y que también fue miembro de esta sociedad del Quiteño Libre. Estoy hablando del ibarreño Pedro Moncayo y Esparza, que escribe este libro, El Ecuador de 1825 a 1875, y en el capítulo 30 narra toda esta historia. Hablábamos hace un rato de que junto a José María Sáenz estuvo Ignacio Saldumbide. Este caballero quiteño intelectual, Ignacio Saldumbide, fue papá del poeta Julio Saldumbide, del que en algún programa anterior hemos hablado. Y en el libro de las poesías completas de su hijo, de Julio Saldumbide, se cuenta también esta historia y cómo este hecho trágico de la muerte de su papá influyó en el poeta Julio para infundirle lo que él llamaba un terror a la política, aunque finalmente sí tuvo que incursionar. Él fue senador, nada menos que en la época de Gabriel García Moreno. Y yo te contaba en algún programa, ¿no?, de que hay una carta que le dirige el poeta Julio Salda García Moreno, es una joya de la
de la altura en el debate político, que no sería mala idea que a nuestros asambleístas les manden a hacer copias y planas con con esa carta, ¿no? 100 copias. No, 100 copias hasta que algo quede, ¿no? Pero bueno, tenemos además acá, estamos entrando ya a enfocar la figura de la marquesa de Solanda, pero también de la vida cotidiana de aquella época. Y mira, tenemos estas bellezas, que son dos trajes de mujeres de aquel momento. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es un mantón de Manila. No es esto que yo tengo ahora mismo en mis manos con estos decorados, bordados a mano, y todo esto hecho en seda. También una falda realizada en seda. Y acá, mira, tenemos otra manta hecho con un tipo diferente de bordado que es como que le da relieve, ¿no? Y con una camisa, mira, de encaje. Ya nos podremos imaginar lo laborioso que era realizar todo aquello. Además de esto, mira, tenemos esto que siempre nos pasa algo gracioso, porque las personas que nos visitan nos dicen esto es un confesionario. No es un confesionario, porque tiene ventanas además, ¿no? Los confesionarios, si tú te fijas, siempre tienen una rejilla, porque el confesor no podía ver al penitente. Esto en cambio era una silla de manos, una litera de andas también es el nombre. Y tiene estas argollas, tú ves aquí, de hierro, en las cuales se colocaba un travesaño de madera, ¿no? Entonces, cargabas, pero no hacia el hombro, sino en la mano. Iban 4 porteadores y la persona importante iba acá adentro. Esto hoy día nos puede escandalizar, ¿no? Nos puede decir cómo, pero pues era parte de esa época. Sabemos que esta litera de andas o silla de manos perteneció a la marquesa de Solanda, pero no sabemos si exactamente a Mariana Carcelén, porque recuerda que el marquesado de Solanda viene de muy atrás, pues hubo varias marquesas de Solanda. Mariana Carcelén, la esposa de Sucre, fue la séptima marquesa de Solanda. Entonces posiblemente algunas de sus antecesoras, de sus antepasadas, pues utilizó este artefacto que vemos aquí. Hablando de la marquesa de Solanda, justamente, aquí tenemos a su tía, que también se llamaba Mariana, pero ella era Mariana Sánchez de Orellana. Ella fue la 5ª marquesa de Solanda, ¿no? Aquí la vemos cuando era niña, Mariana Sánchez de Orellana, porque ella a muy temprana edad ingresó al convento del Carmen Bajo. Y fue justamente ella, ya siendo religiosa, la que ayudó a su sobrina Mariana Carcelén a ocultar los restos de Sucre en el Carmen Bajo, donde finalmente fueron encontrados. Hablando de la vida cotidiana, tenemos estas credenzas, que son estos armarios de la época con esta bellísima técnica del taraseado, del que también hemos hablado en otro momento, que no es un dibujo, no es una pintura, sino es una técnica muy laboriosa en la cual vas juntando como en un rompecabezas todas las piezas unidas a presión. Además de esta credencia tenemos otra que es muy interesante, que por lo siguiente, porque tiene aquí figuras indígenas que podemos ver aquí, ¿no? Entonces, estamos hablando de un mueble de más de 200 años de antigüedad. Yo suelo decir un poco esto era como una suerte de caja fuerte de la época, porque pues acá adentro se guardaban generalmente las cosas de valor. En esta urna de aquí, nosotros hablábamos hace un rato del marquesado de Solanda, tenemos una serie de documentos relativos a este marquesado, pero me detengo solamente en este documento de aquí. Mira lo que dice, no sé si se le puede enfocar un poco. Mira el título que tiene este documento, dice: lista de los caballos y mulas que tiene mi señora la marquesa de Solanda, hacienda de la calera, son los siguientes, y enumera todos los caballos y mulas que tenían. Pero al final, mira lo que dice: las bestias con esta es como un símbolo con los que grababan a las bestias, dice: son las que han quedado sobrantes de las tropas españolas. Este documento está fechado en Quito en marzo 19 de 1824. Estamos hablando de que en la hacienda de la marquesa de Solanda se guardaban algunos caballos y mulas que habían quedado remanentes de las tropas realistas, 2 años después del triunfo de Pichincha. También tenemos otros artículos o objetos de la época. Tenemos una fuente de porcelana, una fuente de plata, un abanico, un sello que se utilizaba para la correspondencia, una leontina, que es de estos relojes que tenían de cadena, un camafeo, entre otros objetos valiosísimos. Pero no solamente
no solamente hablamos de Sucre, de los Montúfar, también nos vamos un poco antes en esta exposición y hablamos a partir de la figura de Abdón Calderón, que hemos hablado también en otros programas, ¿no? De este mito, ¿no? Que tanto daño ha realizado. Aquí queremos rescatar, en cambio, la figura de sus padres, de los padres de Abdón Calderón. Y mira, tenemos dos documentos que son una joya. El uno es el proceso que se sigue contra Francisco Calderón, el papá de Abdón, que era uno de los dirigentes del Estado Libre de Quito de 1812, pero además tenemos este documento que está abierto acá, que es el pedimento que la mamá de Abdón Calderón, Manuela Garaycoa, realiza a Bolívar en 1822, pidiendo las pensiones de Montepío que le correspondían por su esposo muerto en 1812 y por su hijo Abdón. Pero ella sintetiza todo el proceso libertario con una frase. Ella dice: mi esposo Francisco Calderón fue uno de los primeros en tomar la causa de la libertad el 10 de agosto de 1809. Y mi hijo, que era adicto a la causa patriota hasta el entusiasmo, dice ella, murió gloriosamente en la batalla de Pichincha. Entonces ella sintetiza todo este proceso de la independencia, ¿no? Y eso le deja sin piso a todas esas versiones que dicen que el 10 de agosto no fue un proceso revolucionario, que estaba haciendo era solamente un acto de declaración de fidelidad al rey, que era una revolución solo de unos cuantos marqueses. Una persona de la época sintetiza todo este proceso. Y ya ahorita estamos entrando pues en todo este hecho trágico de la muerte de Sucre. Hemos conversado en programas anteriores cómo Sucre murió en Berruecos en 1830. Y pues en un primer momento, por el estupor que produjo este hecho, las personas que iban en la caravana de Sucre lo abandonan. El cuerpo de Sucre queda tendido en esa selva de Berruecos durante 24 horas. Al día siguiente su asistente regresa con algunas personas, lo entierran ahí mismo en la misma selva y regresan y vuelven a Quito a dar la noticia. Cuando están en Quito, Mariana Carcelén, la esposa de Sucre, ordena que vayan nuevamente y traigan el cuerpo de Sucre. Lo traen y doña Mariana lo entierra en su hacienda, en la capilla de su hacienda El Deán, que está por Conocoto, ¿no? Ahí permaneció algún tiempo, no sabemos cuánto, y luego con la ayuda de su tía, que era monja del Carmen Bajo, logran esconder los restos ¿Por qué digo esconder? Porque recuerda que era el gobierno de Flores, pues, entonces, y siempre hubo esta leyenda que susurraba que Flores tuvo una participación en el asesinato de Sucre. Entonces yo creo que doña Mariana pues era muy cautelosa y por eso tenía a buen recaudo los restos de Sucre. Incluso se dice que ella dio pistas falsas, ¿no? Dice que mandaba dar misas de honras en San Francisco y que corrió la voz de que los restos de Sucre estaban en San Francisco y por eso durante mucho tiempo se buscó en San Francisco los restos de Sucre. Y luego por una casualidad de una monja carmelita, la madre Jameson, que cuando ocurrían todos estos hechos era muy joven, cuando la madre Jameson ya era una mujer anciana en 1900, ella confiesa ante González Suárez dónde están los restos de Sucre. Van a buscar y encuentran los restos, pero claro, había que hacer un análisis forense. Entonces, uno de los que participó en ese proceso, además de la Junta de Facultativos de la Universidad Central, fue el gran artista, uno de nuestros mayores artistas del siglo XIX, Joaquín Pinto. Y él, a partir del cráneo de Sucre, realizó una proyección de lo que pudo ser su rostro. Entonces, aquí tenemos... Tal vez nuestros amigos no van a poderlo ver bien, pero aquí vemos un dibujo a lápiz que muestra todas las líneas de la estructura del cráneo de Sucre y luego unas líneas más gruesas que muestran su rostro. Y aquí, en algo que casi es imperceptible a la vista, hay la letra de Joaquín Pinto. Dice: cotangencia de 2 puntos en la fisonomía del mariscal Antonio José de Sucre. Reconocimiento de gratitud al señor Alfredo Escudero. Alfredo Escudero era el esposo de María Augusta Urrutia de Escudero. Él murió muy pronto, murió en 1930 y su viuda, doña María Augusta, fue quien donó estas joyas. Y más del retrato de Sucre que veíamos al inicio de José Sáez o Páez, lo donó a la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli, por gestiones de nuestro fundador, el nunca bien ponderado padre Aurelio Espinosa Poli. Acá tenemos una foto del lugar donde se encontraron los restos de Sucre, en el Carmen Bajo, ¿no? La capilla en la catedral, la capilla funeraria que todos conocemos,
está en la catedral, y quienes no conozcan, pues valdría la pena que vayan a la Catedral Metropolitana y conozcan dónde están los restos, que no fue hecha cuando se encuentran los restos de Sucre. Durante mucho tiempo estuvieron los restos de Sucre en una urna de mármol mandada a confeccionar por González Suárez. La capilla en realidad empieza a levantarse luego del centenario de la batalla de Pichincha y se pretendía inaugurar en 1930 como un homenaje al primer centenario de la muerte de Sucre. Por varios problemas no se pudo inaugurarla en el año 32. Pero justo cuando estaban realizando la programación de inaugurar esta capilla funeraria en Sucre, ocurre la Guerra de los 4 días y nunca terminó de inaugurarse esa capilla del todo, ¿no? Así es que tenemos también, mira aquí, el túmulo funerario o cenotafio de Sucre en el Panteón Nacional en Caracas. Durante todo el siglo XIX, el XX también, hubo varios intentos de Venezuela para que se devuelvan las cenizas de Sucre, ¿no? Pero esto no prosperó por una declaración que hace el propio Mariscal en una carta que lo vamos a ver, cuyo texto, más bien, no tanto la carta, sino el texto, lo vamos a ver aquí. Sabemos que en una carta fechada el 12 de diciembre, dirigida al general Trinidad Morán, Sucre dice lo siguiente: pienso que mis huesos se entierren en el Ecuador o que se tiren dentro del volcán Pichincha. Y por eso hemos colocado aquí el volcán Pichincha, justamente, de nada menos que de autoría de Emilio Moncayo, este pintor paisajista cuyas obras están aquí en nuestro museo. En la parte inferior hemos colocado otra parte de recursos bibliográficos que cuenta la biblioteca, como por ejemplo la memoria que hizo Isaac J. Barrera de todo las celebraciones por el centenario de la batalla, y que contrasta mucho, dicho sea de paso. Vemos que en el centenario se prepararon con 5 años de anticipación para celebrar por todo lo alto el centenario de la batalla del Pichincha. Y este año 2022, un bicentenario, prácticamente ha pasado sin mayor eco. Para cerrar el recorrido por la exposición, vamos a hablar de 2 personajes. El uno es Adolfo Klinger y Frenet, francés, que combatió también en la batalla del Pichincha. Recuerda que muchos soldados fueron extranjeros, hubo irlandeses, franceses, ingleses, y además de esto, pues hay otro personaje aquí que con este vamos a cerrar, nada menos que es Vicente Aguirre, la mano derecha y el amigo leal de Sucre en Quito, el esposo de Rosa Montúfar. Tan estrecha era la relación con el mariscal Sucre que mira lo que tenemos aquí. Son 2 cartas, una carta dirigida a Vicente Aguirre desde el Callao y luego una razón de las personas en cuyas manos tengo mis intereses. Sucre había hecho lo que diríamos hoy en día una serie de negocios e inversiones en Quito y él tenía que salir a la campaña del Perú y deja enlistando quién tenía que pagarle réditos de intereses por los capitales que él había puesto en giro y cuándo. Y lo deja todo eso para que Vicente Aguirre le pueda ayudar a cobrar esos dineros. Pero es interesante lo último que dice ese documento. Dice, me es deudor de 6 u 8 mil pesos de sueldos devengados desde el año 19, los cuales, aquí viene lo interesante, no serán cobrados a nadie, por nadie a la República, ni aún por mi familia misma. Pero un hombre que 4 o 5 años de sueldos, él era tan despedido que él sabía la penuria fiscal que pasaba el erario de la Gran Colombia y él decidía no cobrar esos salarios. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién hoy en día donaría 5 años de salario para un APSE? Y para cerrar completamente esta carta fechada en el Callao, mira la familiaridad y el cariño con el que se le fue. Mi querido Aguirre, le dice a Vicente Aguirre. Y al final concluye diciendo lo siguiente, le pregunta a Vicente Aguirre, le dice, ¿y cómo le va con la intendencia? Porque Sucre queda como intendente luego de Pichincha, 8 meses. Tiene que salir luego a la campaña del Perú. Y quien se queda en su lugar es este caballero quiteño, Vicente Aguirre, quien la tuvo que enfrentar muy difícil, porque recuerda que estaba uno de los puntos de resistencia realista era Pasto. Y Sucre se hace eco de eso y le dice, Aguirre, cuénteme, ¿cómo le va con los pastuzos? Le dice, así le dice en la carta. Entonces había mucha familiaridad entre estos 2 grandes hombres. Y bueno, pues aquí cerramos este recorrido en el que hemos intentado mostrar un tramo muy importante de nuestra historia. Ha sido fantástico, pero no me quiero despedir sin antes que tú des la información a las personas. ¿Hasta cuándo está esta exposición?
cuáles son los horarios. Creo que sería como obligatorio que vengamos de todas las partes del país a descubrir un poco más de nuestra historia, a degustarla. También, o sea, tener datos certeros para comentar, para analizar, para opinar. Por supuesto, la exposición inauguramos el 23 de julio, estará abierta hasta el 19 de noviembre, en horario de 9:30 de la mañana hasta la 1 y de 2 de la tarde a 5 de la tarde, martes a sábado. ¿Es necesario hacer reservas, por ejemplo, por esto del aforo? No, tenemos nosotros un formulario para reservas, si alguien lo desea lo puede hacer, ¿no? Pero no es imprescindible. Puede acercarse, tiene que traer nada más su cédula de identidad para poder registrarse al ingreso y nada más. Recuérdanos unos datos de contacto para hacer si hay una página o teléfono. A través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram como Centro Cultural Aurelio Espinosa Polit o Biblioteca Ecuatoriana Polit, y también tenemos nuestra página web www.beaep.es. También pueden escribir al correo info@beaep.es o contactarse si quieren al teléfono 2491-156. Quiero agradecerte a ti por finalmente haber hecho posible nuestra presencia acá y degustar nuestra historia. También agradecer a la señal, porque no se ha cortado y gracias a eso hemos podido tener una información bastante fluida y a ustedes quiero invitarles muy cordialmente a que puedan venir al Centro Cultural Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, a que puedan ustedes disfrutar, enterarse, informarse acerca de la historia, sobre todo de un personaje que a veces se lo tiene como en el mito, a veces está rodeado de información que no es la adecuada, pero como hemos visto acá, tenemos que tener fuentes documentales para poder emitir cualquier opinión. Este es un recorrido que nosotros les recomendamos muy especialmente a todos ustedes.